lo tengan, diga gloria a Dios. Y aquí a partir del versículo 4 comienza a hablarles, a partir del 3, perdón, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Ya el Señor viene hablándoles acerca de lo que es el siervo escogido, cuando el espíritu inmundo que vuelve a casa, según la cronología. Y aquí comienza a hablarles entonces en parábolas. Y aquí nos damos cuenta entonces que nos habla en esta parábola que es tan conocida acerca de 4 diferentes interpretaciones. Primero tenemos el versículo 19, que dice que cuando alguno oye la palabra del reino, porque mire, aquí es algo muy hermoso, dice que cuando uno escucha la palabra dice: hoy pues vosotros la palabra del sembrador. O sea, y esto es algo que es importante que entendamos. Cuando ellos vienen y le preguntan acerca de la parábola, Él no llama a ningún discípulo para que la interprete. Él es el que la interpreta. De manera que es Él el que habla, Él es el que interpreta la palabra. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y esto es algo que el de junto al camino no entendió lo que pasó. Pasó por ahí, tuvo una experiencia, como dice el pastor Alfredo, una experiencia religiosa, pero al venir entonces los afanes, se aparta y se va. Vamos a tener algo bien claro. La semilla es la palabra de Dios, de manera que la semilla no es mala. La semilla siempre va a ser buena. Es la interpretación de cada uno de estos hombres. En el versículo 20 nos habla de pedregales. Ese es el que pensó que el evangelio era miel sobre hojuelas, y cuando vino la aflicción, entonces renunció. ¿Por qué? Porque él interpretó la escritura de esa manera. El tercero está en el versículo 22, y este es el de los espinos, que pensó que el evangelio era la prosperidad material solamente, y al no conseguirlo, se fue de la iglesia porque realmente no consiguió lo que él quería. La semilla en los 3 casos era buena, la interpretación era la incorrecta. En el versículo 23 dice que el que la sembrada de la semilla, el que siembra la semilla en buena tierra, oyó y entendió la palabra, y es lo que dio un fruto y trajo al 170 por uno. Y sabe, hermano, que hay una gran diferencia entre entender e interpretar. Mientras que el que interpreta es explicar o declarar el sentido de algo, principalmente un texto, en este caso las escrituras. Mientras que el entender es la facultad o la capacidad para entender y penetrar las cosas, en este caso la palabra de Dios. Por eso es que él dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por uno. Lo que quiere decir que él oyó, él internalizó esa palabra, y esa palabra hizo un fruto en su vida. De manera que no fue solamente una experiencia para él, sino que él tomó esa semilla que era buena y entonces la hizo suya, y eso produjo en este hombre un fruto que se manifestó en lo externo. En otras palabras, la palabra, cuando la recibimos y la entendemos, tiene que dar un fruto en nosotros. ¿De qué fue lo que habló el pastor el domingo pasado? ¿Cuál fue la parte del mensaje que nosotros nos llevamos a casa? ¿Verdaderamente la oímos, la entendimos, la internalizamos y dio un fruto en nosotros en esta semana? ¿O ya se nos olvidó de lo que habló? Porque la palabra es buena y sabemos que el pastor es un hombre de Dios, de manera que lo que él recibe viene a nuestra vida, y el espíritu que mora en nosotros es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Esa palabra tiene que dar un fruto. Lo que nos dice es de que tiene que mostrarse en lo exterior. Cuando la recibimos, cuando la entendemos, tiene que dar un fruto a través del Espíritu, quien fue quien la inspiró. Nadie más puede interpretarla mejor.
De manera que si algún día viene Jairo y me dice, ¿sabe qué, hermano? Que aquí esta banca no se ve muy alineada con las otras. Entonces me lo veo y yo lo escucho y yo digo, bueno, ¿será que el hermano Jairo tuvo algún problema en la relojería que no pudo resolver y está enojado, me viene a molestar conmigo? ¿O será que tuvo algún problema en la casa y se está desquitando conmigo? ¿Qué sería mejor? ¿No será mejor ir con el hermano Jairo y decirle, hermano Jairo, ¿qué es lo que quiere decir con esto? ¿Verdad? Lo que quiere decir entonces que la interpretación tiene que venir a través de aquel que inspiró la palabra de Dios, que fue el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Esta palabra vino a mi vida hace un tiempo atrás y me impactó de la manera en que Dios comenzó a hablarme. Me dijeron que había un copastor aquí en Nueva York, no voy a decirle el nombre, tampoco soy yo por si acaso, ¿verdad? Que este amigo comenzó a hablar con él, es un hermano y un amigo que me compartía del evangelio antes de yo ser convertido. Entonces dice que lo invitó el copastor y comenzaron a hablar, y entonces de una manera sin querer, ¿verdad?, llegaron a la política. Y lo que este hermano copastor de una iglesia le dijo a él, dice que lo dejó devastado. Y lo que este hermano le dijo es de que el aborto era un derecho legal para las mujeres. Cuando yo escuché eso, de verdad que, uno se turba con estas cosas. ¿Cómo ni siquiera un copastor puede entender el principio básico de que el único que puede quitar la vida es aquel que da la vida? ¿Cómo no puede entender por lo menos lo que dice uno de los mandamientos, que no matarás? Esto pasa porque interpretó las escrituras de una manera equivocada. Ni siquiera puede entender un concepto básico, porque una mala interpretación de las escrituras traerá un mal resultado en la persona. Cuando yo interpreto algo, otro hombre está interpretando la palabra por mí. Cuando yo veo que esa palabra me viene y yo no tengo el cuidado de decir, Señor, esto es así, entonces yo me estoy comiendo lo que cualquiera me diga. Y como decía el pastor Alfredo la vez pasada, nos volvemos creyentes, creemos en todo, mi hermano. Cuando el Espíritu que mora con nosotros tiene que darnos fruto de saber quién es esta persona y qué es las cosas que están hablando. Cuando interpretamos la palabra a través de nuestro entendimiento, a través de los materiales que hay, ya la palabra deja de hablarme. Estoy aprendiendo lo que otro más escribió acerca de la palabra, pero ya no me está hablando a mi vida. Y yo no puedo forzar a la palabra de Dios a que me hable, a que me diga lo que yo quiero. Yo no puedo ajustar la palabra a lo que yo necesito, a lo que ya dispuse en mi corazón creer. Muchas veces vienen y nos hablan la verdad a través del Espíritu, como ya dispusimos nuestro corazón a creer una mentira, entonces defendemos esa mentira. Y el Evangelio no puede ser esto. El Evangelio está claro aquí, está escrito, está inspirado por el Espíritu de Dios. Porque si yo creo entonces una media verdad, el Evangelio se volvió mi filosofía de vida, mi interpretación personal, y esta será la manera en que yo concibo y creo las cosas. Y el Evangelio no puede ser la filosofía de mi vida, sino mi vida, mi hermano. Porque mi filosofía está sujeta a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que alguien me dijo, a lo que yo aprendí por ahí. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los intérpretes de la ley en Lucas 11:46, que cargaban a los hombres con cargas que ni ellos mismos podían llevar, pero que ellos con un dedo las podían llevar, porque interpretaban para otros, pero no para sí mismos. Muchos de los que hacen estos materiales ni siquiera son convertidos, no son nacidos de nuevo, y nosotros estamos tomando estos materiales como si fuera la verdad. Y esto es una grave equivocación. Y a veces pareciera que el Evangelio es algo que, a ver cómo nos va hoy, ¿verdad? A ver cómo es de que estamos el día de hoy. A ver cómo nos fue, a ver si el Evangelio me conviene o no me conviene. El Evangelio no es eso, mi hermano. La vez pasada estaba dando un estudio, me pidieron que llevara un estudio, y cuando comencé a estudiar el material que me dieron,
Estaba el testimonio de un pastor que le había pedido algo encarecidamente a Dios, y como Dios no se lo concedió, el hombre fue, entregó sus credenciales como pastor a su concilio y tuvo la osadía de ir a la casa y quemar la Biblia y entonces irse al bar para emborracharse. Eso ocurre cuando hay una mala interpretación de las Escrituras. Porque entonces estamos interpretando de que Dios es mi sirviente personal, que existe para darme y darme, para cuidarme y para prosperarme. Algunos otros creen que Dios envió a su Hijo unigénito para mirar que yo tenga un carro, tenga una casa grande. Algunos interpretan las Escrituras de una manera distinta y esto pareciera como la letra pequeña en los contratos. Se volvió sujeto a interpretación, y el evangelio no es esto, porque hay tantos cristianos que creen en una media verdad, que interpretan la Escritura como alguien más se las dio y no es el Espíritu Santo, porque mira entonces y creen en tantas cosas. Por eso es que hay cristianos que creen en el aborto, por eso hay cristianos que creen que está bien emborracharse. Por eso hay cristianos que creen es que está bien, se puede ser homosexual y se puede ser cristiano. Hay cristianos, como le decía, que no creen en el rapto. Hay cristianos que no creen tampoco en lo que significa que está mal tener un tatuaje. No se llenan el cuerpo de tatuajes. Hay cristianos que no creen que está malo drogarse. La vez pasada escuchaba a un pastor americano que estaba dando un testimonio de un joven que asistía a su iglesia, y él decía que a él le preocupaba porque este joven era muy promiscuo, andaba con una novia, se acostaba con una, con otra y con otra, y le dijo: mira, estoy sinceramente preocupado por tu salvación, arrepiéntete, deja de hacer lo que haces y acércate a Dios. Y la respuesta que este hombre le dio lo impactó. Pastor, no se preocupe, yo estoy bien, lo que pasa es que soy un cristiano carnal. La mala interpretación de las Escrituras siempre va a traer malos resultados, y esa media verdad se vuelve el todo en nuestras vidas. Mire cuando comienza la verdadera interpretación, ahí mismo en Mateo capítulo 13.